Hay momentos en los que todo parece estar bien desde fuera. Vas al trabajo. Haces lo que tienes que hacer. Comes, duermes, conversas. Y sin embargo, por dentro, algo cruje. No sabes exactamente qué es, pero lo sientes, una pequeña grieta que cada día se ensancha un poco más. No hubo un gran terremoto que lo provocara. No pasó nada espectacular. Y justo por eso duele más. Porque no puedes señalarlo con el dedo. Porque no puedes culpar a nadie. Solo sabes que, lentamente, te estás viniendo abajo. Ese desorden que empieza por dentro comienza a reflejarse por fuera. Las cosas se acumulan. El correo sin abrir. Las decisiones que evades. Las promesas que te hiciste y que sigues postergando. Y lo peor no es que lo pospongas. Lo peor es que te acostumbras. Al principio, algo en ti se revela, pero con el tiempo esa voz se vuelve un murmullo. Después, silencio. Afuera, sigues funcionando. Pero dentro, el caos se instala como un huésped silencioso. Alguien que se sienta en tu sala, sin pedir permiso, y empieza a mover los muebles, a tirar tus libros al suelo, a romper lo que antes cuidabas. Y tú lo dejas. Porque no tienes energía para detenerlo. Porque ya no sabes dónde dejaste las llaves del orden, la voluntad, el propósito. Los antiguos estoicos conocían bien ese huésped. No lo llamaban caos, lo llamaban destino. O naturaleza. Y sabían que no se puede negociar con él. Si no pones orden, él lo hará por ti. Pero a su manera. A veces quitándote lo que más amabas. O mostrándote, con violencia, todo lo que dejaste sin atender. A veces de forma brutal. Y ahí estás. De repente, enfrentando una crisis. Un colapso. Una pérdida. Una traición. Algo que no viste venir, aunque en el fondo, lo sabías. Lo habías sentido en esas pequeñas señales diarias. En ese desorden sutil que se fue acumulando. Y ahora, de pronto, todo se ha caído. No fue un accidente. Fue una consecuencia. La vida tiene una forma cruel y precisa de devolverte lo que no cuidas. Y el primer campo de batalla no es el mundo. Eres tú. Tu mente. Tus decisiones. Tus hábitos. Tu carácter. Un día te miras al espejo y no reconoces quién eres. No porque hayas cambiado de aspecto. Sino porque te convertiste en alguien que no decidió. Que no dirigió su vida. Que solo reaccionó. Que se dejó llevar. Y lo sabes. Lo sabes cuando cierras la puerta de tu cuarto y te sientas en la cama, mirando el techo, con esa sensación de haber desperdiciado algo valioso. Una oportunidad. Una época. Una versión de ti que ya no va a volver. Los estoicos no hablaban de éxito. Ni de felicidad como la entendemos hoy. No les interesaba acumular cosas, ni aparentar control. Su obsesión era otra, el dominio interno. La arquitectura invisible del alma. La estructura secreta del carácter. Porque sabían algo que hoy olvidamos, que si no te gobiernas, serás gobernado. Por tus impulsos. Por tus deseos. Por tus temores. Por los demás. Y entonces, ¿por qué lo dejas al azar? ¿Por qué permites que tu vida se organice sola, como si el desorden no tuviera un costo? ¿Por qué haces planes que no sigues? ¿Por qué repites errores que ya conoces? ¿Por qué vives sin una estructura que sostenga tu voluntad? Es fácil decir que estás cansado. Que el mundo está en crisis. Que hay demasiadas cosas pasando. Pero los estoicos también vivieron tiempos oscuros. Guerras. Epidemias. Esclavitud. Exilios. Y aún así, cada mañana, se levantaban con un principio en la mente, gobernarse o ser esclavos.
De otros. De ellos mismos. De sus emociones. Porque todo empieza así, te levantas tarde un día. Luego otro. Luego ya no importa. Comes lo que sea. Dejas de leer. Dejas de escribir. Dejas de pensar. Y sin darte cuenta, te conviertes en una criatura del ruido. Reactiva. Impulsiva. Conectada a todo y desconectada de sí misma. Llenando el tiempo, pero vaciándote por dentro. No, no es una metáfora. Es real. Es físico. Es espiritual. Te vas vaciando. Poco a poco. Como una vasija agrietada que nadie se detiene a reparar. Porque reparar exige ver la grieta. Admitirla. Y eso duele. Más que el caos. Más que el vacío. Duele porque te enfrenta con lo que eres y con lo que podrías haber sido. Pero aquí está el secreto que los estoicos murmuraban como una advertencia a quien quisiera escucharlos: todavía estás a tiempo. Siempre y cuando lo decidas. Siempre y cuando tomes una determinación radical. No parcial. No tibia. No temporal. Una decisión de hierro, obligarte a organizar tu vida. Porque si no lo haces tú, lo hará el dolor. Lo hará la pérdida. Lo hará el fracaso. Y entonces, sí, será tarde. Organizar tu vida no es llenar una agenda. No es seguir una rutina. Es una rebelión. Un acto de soberanía contra el caos que siempre te espera en la puerta. No para derrotarlo, sino para que sepa que no eres débil. Que aquí, dentro de ti, hay una estructura. Una muralla. Una mente que piensa. Un alma que resiste. Eso es lo que está en juego. No tu productividad. No tus logros. No tus metas. Tu alma. Tu dirección. Tu capacidad de decidir, en vez de ser arrastrado. De actuar, en vez de solo reaccionar. Y sí, dolerá. Porque poner orden implica destruir lo que construiste sin querer. Implica despedirte de la pereza, de las excusas, de la comodidad de no decidir. Implica volverte extraño para quienes se acostumbraron a tu versión desordenada. Pero, ¿qué importa? ¿Vas a vivir toda tu vida siendo menos de lo que puedes ser solo para no incomodar a otros? Haz silencio. Mira a tu alrededor. ¿Está tu vida como debería estar? No pienses en lo ideal. Piensa en lo necesario. En lo urgente. En lo que ya no puedes seguir posponiendo. Lo sabes. Lo has sabido siempre. Solo que ahora ya no puedes engañarte. Ya no puedes seguir diciendo después. Porque cada después es una grieta más. Y las grietas no se quedan quietas. Tú sabes por dónde empezar. No necesitas más consejos. Solo necesitas una decisión. Una sola. Radical. Interna. Innegociable. Y no, no será perfecta. Tropezarás. Fallarás. Te olvidarás. Pero si cada día vuelves a empezar, si cada día vuelves a esa decisión con humildad y con firmeza, entonces el caos ya no tendrá tanto poder sobre ti. No porque desaparezca, sino porque ya no vive dentro de ti. Tu alma será su propia muralla. No una prisión. Una estructura. Un diseño. Una forma de vivir que no depende del mundo exterior, sino de tu voluntad. Ese es el inicio. No de una rutina. No de una mejora temporal. El inicio de otra vida. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque tú decidiste cambiar adentro. No hay ningún momento perfecto para comenzar a poner orden. Quien espera el momento ideal, nunca empieza.
Quien quiere sentirse motivado antes de actuar, ya perdió. Los estoicos lo sabían. No esperaban que el ánimo llegara primero. Ellos actuaban, y el ánimo, si debía aparecer, lo haría después. Oh no. Da igual. Porque el cambio real, el que transforma desde dentro, no nace de una emoción. Nace de un compromiso. Frío. Silencioso. Invisible. Algo que nadie ve, pero que tú sientes como un temblor leve debajo de la piel. No sabes explicarlo, pero sabes que ya no puedes seguir como estás. Al principio, duele. Porque lo primero que descubres, cuando decides organizar tu vida, es lo desorganizado que estabas. Y es violento. Porque empiezas a ver las pequeñas traiciones que te hiciste a ti mismo. Las veces que dijiste mañana, sabiendo que era mentira. Las promesas que te hiciste en silencio y que nunca cumpliste. Las veces que sabías lo que tenías que hacer, pero no lo hiciste. Y ese inventario es brutal. No porque venga desde fuera, sino porque te lo haces tú. Sin adornos. Sin excusas. Sin explicaciones. Solo los hechos. Solo la verdad. Cruda. Pero necesaria. Los estoicos no eran indulgentes consigo mismos. Pero tampoco crueles. Sabían que para cambiar, uno debe ver la verdad sin filtros. Mirar lo que es. No lo que desearías que fuera. Y aceptar. No como resignación, sino como punto de partida. Porque nadie pone orden desde la fantasía. El orden comienza en el reconocimiento. En decir, así está mi vida. No como debería estar. Sino como está realmente. Y eso es doloroso. Porque te obliga a mirar de frente lo que llevas años evitando. Pero ese dolor es la puerta. Es el paso que muchos evitan y por eso nunca cambian. Porque se detienen en la culpa. En la vergüenza. En la frustración. Como si eso sirviera de algo. Como si castigarte fuera equivalente a transformarte. No lo es. El dolor no sirve si no se convierte en acción. El sufrimiento solo tiene sentido si te impulsa a decidir. Y entonces pasa algo. Sutil. Casi imperceptible. Te levantas una mañana, y aunque te sientas cansado, decides hacer lo que dijiste que harías. No porque te apetezca. No porque tengas ganas. Sino porque lo decidiste. Y eso cambia todo. Porque te das cuenta de que puedes actuar sin depender de cómo te sientes. Ese es el primer acto de libertad. No seguir tus impulsos. No vivir al ritmo de tus emociones. No obedecer cada pensamiento que pasa por tu cabeza. Porque no todo lo que sientes es verdad. No todo lo que piensas merece ser obedecido. Y cuando empiezas a discernir eso, algo se ordena dentro de ti. Los estoicos llamaban a eso razón. El uso de la razón como guía, no como excusa. Como herramienta, no como adorno, no la razón fría del cálculo, sino la razón firme del carácter. Esa que te sostiene cuando todo tiembla, esa que te recuerda quién eres, incluso cuando lo has olvidado. Y entonces empiezas a limpiar, no solo tu casa, no solo tus papeles. Limpias tus decisiones, tus hábitos, tus prioridades, descubres que muchas cosas que hacías no eran necesarias. Que muchos compromisos eran solo formas de evitarte a ti mismo, que muchas relaciones eran un refugio del desorden interior, y duele soltar. Duele decir no por primera vez. Duele cerrar puertas. Duele asumir que ya no eres esa persona que decía que sí a todo. Pero el orden exige sacrificios, exige vaciar antes de llenar, exige destruir antes de construir, porque lo que quieres construir no es una agenda más productiva, es una vida más clara, una vida que tenga dirección, peso, propósito. Silencio, esa palabra que se ha vuelto extraña. Porque el ruido es lo normal.
El ruido externo y el interno. Notificaciones, preocupaciones, comparaciones. El mundo grita. Y si tú no decides hacer silencio, vivirás en ese grito. Siempre agotado. Siempre confundido. Siempre persiguiendo lo que no necesitas. Los estoicos eran amantes del silencio. Porque sabían que en él se revela lo esencial. En el silencio descubres qué pensamientos te habitan, qué emociones te gobiernan, qué temores arrastras. Y en ese espacio, puedes empezar a organizar tu interior, no con fórmulas, no con listas, con presencia. Con observación. Con una mirada honesta hacia adentro, ¿para qué haces lo que haces? ¿De verdad te importa? ¿O solo estás llenando el tiempo? Cuando decides organizar tu vida, te das cuenta de que muchas cosas que ocupaban tu tiempo no merecían tu atención. Que muchas urgencias eran inventadas, que estabas corriendo sin dirección. Haciendo más, pero siendo menos. Y eso cansa el alma. Los estoicos entendían algo que hoy olvidamos: no se trata de hacer muchas cosas, sino de hacer lo correcto. Lo esencial, lo que da forma a tu carácter, lo que no puedes delegar, lo que te convierte, poco a poco, en alguien más fuerte, más sobrio, más estable. Y no se trata de controlarlo todo. Eso es imposible. Se trata de gobernarte a ti. De ser la causa de tus acciones, no el efecto de tus emociones. Y eso exige una vigilancia constante. Una atención diaria. Una decisión que se renueva cada mañana. No es glamoroso. No es épico. Es invisible. Pero es real. Cada vez que decides no procrastinar, algo se ordena. Cada vez que te detienes antes de reaccionar, algo se fortalece. Cada vez que eliges el deber sobre el deseo, algo en ti se alinea, y es lento. El progreso es casi invisible, nadie lo nota, nadie te aplaude. Pero tú lo sabes, lo sientes, y con el tiempo, esa sensación crece, se convierte en una especie de paz interior, no perfecta, no constante, pero firme. Como una base sólida en medio del movimiento del mundo. Eso es lo que empieza a pasar cuando decides organizar tu vida desde dentro. No se trata de convertirte en un robot eficiente, se trata de ser alguien que se respeta, que honra sus decisiones, que no se abandona, que no se traiciona. Y cuando eso ocurre, todo cambia, no porque el mundo sea distinto, sino porque tú eres distinto, porque ahora sabes que, aunque todo afuera se derrumbe, hay algo en ti que se mantiene firme. Eso es el alma ordenada, eso es lo que los estoicos perseguían. No una vida sin problemas, sino una vida que no se rompe con los problemas. Organizar tu vida no es una promesa al futuro, es un acto con consecuencias inmediatas, porque lo que no ordenas, te desordena, lo que no limpias, te ensucia, lo que no diriges, te arrastra. Y es aquí donde muchos se pierden, confunden organización con perfección, creen que ordenar la vida es alcanzar una rutina sin errores, una disciplina sin fallas, una mente sin dudas, pero eso es una trampa. Un ideal tóxico que solo sirve para justificar la parálisis. Porque nadie llega a ese punto, ni siquiera los sabios, ni siquiera los estoicos. Lo que sí hacían los estoicos era esto: cada día, al despertar, se preguntaban si estaban dispuestos a vivir según sus principios, no según su estado de ánimo, no según la opinión de los demás. No según las circunstancias externas, solo sus principios. Y si la respuesta era no, se corregían; si era sí, actuaban, punto. Ese nivel de honestidad es raro, porque hoy estamos entrenados para justificarnos, para explicar por qué no hicimos lo que dijimos que haríamos. Para inventar excusas con creatividad admirable, pero los estoicos no daban espacio a eso, no porque fueran fríos, sino porque sabían el daño que hace una vida sin coherencia. Porque cuando vives diciendo una cosa y haciendo otra, algo se rompe: la confianza en ti, la credibilidad interna. La sensación de que tu palabra vale algo, y cuando pierdes eso, todo se desmorona. Por eso organizar tu vida empieza con una verdad incómoda: tú eres el principal saboteador de tu paz, no tu jefe, no tu pareja, no el sistema, tú, porque nadie más tiene acceso directo a tus decisiones. Nadie más puede elegir por ti qué hacer cuando estás solo,
nadie más puede ver lo que haces cuando nadie te observa. Y ese es el campo de batalla más profundo, no el exterior, sino ese momento en que suena la alarma y puedes apagarla y seguir durmiendo, o levantarte. Ese momento en que puedes mirar redes sociales una hora, o leer 5 páginas de un libro, ese momento en que puedes comer lo primero que encuentres, o preparar algo con intención, pequeñas elecciones, insignificantes, al parecer, pero son esas decisiones las que, acumuladas, definen tu vida. Eso lo sabían los estoicos, que el carácter no se forma en los grandes eventos, sino en los actos mínimos repetidos con intención, en elegir el bien cuando nadie mira, en cumplir tu deber aunque nadie lo premie, en hacer lo correcto no porque te convenga, sino porque es lo correcto. Pero eso duele, porque implica renunciar a la comodidad, a la pereza, al placer inmediato, a esa sensación tan adictiva de hacer lo que me da la gana, y es ahí donde entra la voluntad, no como fuerza bruta, no como represión, sino como una decisión consciente. Elegir la incomodidad del crecimiento por encima del confort del estancamiento. Eso es organización verdadera, no tener todo bajo control, sino controlar lo que sí depende de ti, tus hábitos, tus reacciones, tus prioridades, tu tiempo, y cuando empiezas a vivir así, muchas cosas se derrumban. Porque el orden revela lo innecesario, lo que sobra. Lo que no suma, lo que estaba allí ocupando espacio solo porque no te habías detenido a cuestionarlo, gente. Actividades, pensamientos, incluso partes de ti. Eso puede asustarte. Porque organizar tu vida también es un proceso de duelo. Duelo por la versión antigua de ti que ya no tiene cabida. Duelo por los sueños que sostenías solo por costumbre. Duelo por lo que ya no vas a tolerar más. Y es difícil dejar ir, incluso cuando sabes que ya no te sirve. Pero es necesario porque para ordenar tu vida, tienes que tomar decisiones, y decidir es perder algo, siempre por eso tantos lo evitan. Prefieren la ambigüedad. El ya veremos, el no es tan grave, porque decidir es comprometerse, y eso da miedo. Pero también libera. Porque una vida clara es una vida ligera, no más fácil, pero sí más firme, porque ya no dudas de cada paso, ya no necesitas validación externa, ya no estás atrapado en una niebla de opciones, sabes lo que quieres, sabes lo que importa, sabes lo que no vas a negociar. Y eso se nota, en cómo hablas. En cómo caminas, en cómo estás solo, en cómo respondes cuando algo sale mal, porque cuando tu vida está organizada, tú no te derrumbas cada vez que algo externo se cae, tienes una base, una estructura. Una razón. Y sí, el mundo seguirá caótico, la vida seguirá siendo incierta. Habrá momentos de dolor, de pérdida, de miedo, pero ya no vivirás a merced de eso, porque tu eje no está afuera, está dentro, eso es lo que enseñaban Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, no un manual de productividad, no una filosofía de autoayuda, una forma de vivir, de resistir, de ordenar el alma en medio del caos del mundo. Y eso no se logra con buenas intenciones, se logra con actos, con la repetición disciplinada de lo que fortalece, con la renuncia silenciosa a lo que debilita, no hay atajos, no hay motivación constante, solo tú, contigo mismo, frente a tu vida, y esa es la conversación más importante que puedes tener. No necesitas más libros, no necesitas más vídeos. Solo necesitas mirarte con honestidad y decirte, ¿voy a seguir así, o voy a empezar a construir una vida que esté a la altura de lo que soy capaz? Y sí, al principio será torpe, habrá días en los que falles, horas en las que te olvides, momentos en los que quieras rendirte. Pero si vuelves. Si insistes. Si te levantas cada vez con un poco más de claridad y un poco menos de excusas, entonces algo en ti empezará a cambiar. Y no necesitarás decirlo, se notará, no por lo que logres sino por cómo vives con peso, con dirección, con orden, y eso, en un mundo dominado por la distracción y la superficialidad, es una revolución silenciosa, invisible, pero imparable. Una vida sin estructura no es libertad. Es caos disfrazado. Es agotamiento perpetuo.
Es tener la sensación constante de que algo se te escapa entre los dedos, aunque no sepas exactamente que la cultura actual te vende la idea de que ser libre es hacer lo que quieras, cuando quieras, destruyen, desgastan, pero eso no es libertad. Eso es capricho y los caprichos te convierten en esclavo de tu estado de ánimo, de tu pereza, de tu miedo, te hacen reaccionar, no actuar, vivir a la deriva, no con dirección. Por eso los estoicos insistían tanto en el autocontrol. No como una forma de reprimir tu naturaleza, sino como el único camino hacia la verdadera autonomía. Porque si no puedes gobernarte a ti mismo, cualquier cosa externa puede gobernarte. Una distracción. Un deseo. Una crítica. Un recuerdo. Y entonces la pregunta ya no es, ¿qué quiero hacer con mi vida? La pregunta es, ¿soy capaz de sostener lo que digo que quiero? Ahí es donde muchos se derrumban. Porque tener un sueño es fácil. Hacer una lista de metas es fácil. Lo difícil es ordenar tu conducta, día tras día, para que tu vida esté alineada con eso que dices querer. Y para eso necesitas estructura, rutina, orden, límite. Sí, límite, esa palabra incómoda pero fundamental. Porque sin límites, todo se diluye: tu tiempo, tu energía, tu identidad. Y nadie te va a poner esos límites. Nadie vendrá a decirte que dejes de perder el tiempo. Nadie te va a obligar a respetarte. Nadie te va a rescatar del caos que tú mismo estás permitiendo, esa es tu responsabilidad. Y eso es lo más estoico que puedes asumir, que todo empieza por ti, no por fuera, no por el entorno, por ti. Así que, si tu vida se siente fuera de control, si te sientes perdido, si estás agotado, detente. No a pensar más, no a sobreanalizar, a decidir, ¿qué vas a dejar de hacer? ¿Qué ya no vas a tolerar? ¿En qué vas a poner orden ahora, hoy, sin esperar que sea lunes, enero o el primer del mes? La vida no espera, y cada minuto que se va, no vuelve. Eso los estoicos lo tenían grabado en el alma, la conciencia de la muerte. No como una idea morbosa, sino como una brújula. Como una urgencia vital. Como una verdad que te despierta de golpe y te pregunta, ¿qué estás haciendo con este instante irrepetible? Memento mori, recuerda que vas a morir, no para asustarte, sino para sacudirte. Para que dejes de actuar como si tuvieras tiempo ilimitado. Para que entiendas que cada día que desperdicias en el desorden es un día menos que tienes para construir algo real, algo sólido, algo tuyo, y cuando te haces consciente de eso, ya no puedes seguir igual. Porque sabes que, si no pones orden ahora, luego será más difícil, y si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Así que lo haces. Aún con miedo. Aún con dudas. Aún con cansancio. Empiezas por lo pequeño, te levantas a la hora que dijiste, apagas el teléfono cuando sabes que te distrae, ordenas tu habitación, pones límites a conversaciones que antes te drenaban. Dices no a planes que sabes que no te convienen y algo empieza a cambiar. No fuera. Dentro empiezas a respetarte. No porque alguien te aplauda, sino porque tú sabes que estás actuando en coherencia, y esa coherencia se convierte en fuerza, en claridad, en foco. El desorden comienza a retroceder. La neblina mental se disipa, no toda, pero lo suficiente como para ver el siguiente paso, no el camino completo. Solo el próximo paso. Y eso basta, porque organizar tu vida no es un proyecto que se termina, es una práctica que se sostiene. Una vigilancia que no cesa. Una guerra que se gana todos los días con pequeñas decisiones. Y lo mejor de todo es que no necesitas hacerlo perfecto. Solo firme, solo con intención, solo con la voluntad de seguir volviendo al orden cada vez que te salgas del camino, y te vas a salir varias veces, pero si has entendido lo que está en juego, no te vas a quedar ahí, vas a volver una y otra vez. Como Marco Aurelio, que escribía cada mañana recordatorios para no olvidar quién quería ser, sabiendo que el mundo intentaría desviarlo. Como Séneca, que reflexionaba cada noche sobre lo que había hecho bien, mal o no había hecho. No para flagelarse, sino para afilar su carácter. Como Epicteto,
que repetía que no puedes controlar lo que te pasa, pero sí puedes controlar cómo respondes. Esa es la clave. No el control externo. El dominio interno. La capacidad de responder desde el orden, no desde el caos. Desde la razón, no desde el impulso. Desde la verdad, no desde el autoengaño. Y cuando empiezas a vivir así, descubres que no necesitas tener una vida perfecta para sentir paz. Solo necesitas una vida coherente. Una vida intencional. Una vida elegida. Aunque duela. Aunque cueste. Aunque nadie lo vea. Porque tú lo ves, tú lo sientes y eso basta. Una de las razones por las que tu vida puede estar fuera de control, es porque estás intentando sostener cosas que ya deberían haber sido soltadas. Personas. Hábitos. Ideas. Versiones viejas de ti y lo haces por miedo. Miedo a quedarte solo. A no saber quién serás sin eso. A perder lo poco que tienes, aunque sepas que te está drenando. Pero eso no es amor. Ni lealtad. Es dependencia. Y la dependencia desordena. Porque cuando estás atado emocionalmente a lo que ya no te sirve, no puedes tomar decisiones con claridad. No puedes organizar tu vida si en el fondo estás actuando para no incomodar a alguien, para no decepcionar a una imagen, para no tener que enfrentarte a ese silencio incómodo que aparece cuando todo lo innecesario se ha ido. Eso los estoicos lo sabían. Por eso hablaban tanto del apegarse sin depender. Del arte de estar en el mundo sin ser del mundo. De amar sin aferrarse. De disfrutar sin necesitar. Porque el desorden no siempre es evidente. No siempre son cosas tiradas en el suelo o listas incumplidas. A veces el verdadero caos es invisible. Vive en tus vínculos. En tus expectativas. En las historias que te cuentas a ti mismo para no tener que cambiar. ¿Y cómo se organiza eso? Con una pregunta brutalmente honesta: ¿esto que estoy sosteniendo, me ordena o me destruye? Porque si algo te exige sacrificar tu paz, tu respeto por ti mismo o tu sentido de dirección, no es amor. No es amistad. No es crecimiento. Es un ancla. Y la vida no se construye con anclas. Se construye con raíces. Raíces firmes en la disciplina. En el propósito. En la virtud. Eso es lo que hace que un hombre o una mujer estoica permanezca en pie incluso cuando todo se derrumba a su alrededor. No son fríos. No son indiferentes. Pero han hecho el trabajo interior de soltar lo que no les pertenece. Y por eso están libres. Y la libertad, en su forma más profunda, es orden interior. Es no depender de nada que no puedas controlar. Es no necesitar el caos para sentirte vivo. Es poder elegir el camino correcto aunque duela, aunque sea solitario, aunque nadie lo aplauda. Pero para eso tienes que morir un poco. Morir a la versión de ti que quiere que todo sea fácil. A la que quiere tener razón siempre. A la que no quiere renunciar a nada. Y ahí está el secreto que nadie te dice: ordenar tu vida no se trata de organizar tu agenda. Se trata de reorganizar tu alma. Y eso duele. Porque en ese proceso vas a darte cuenta de cuántas cosas estás haciendo por miedo. Por rutina. Por inercia. Vas a ver con claridad que amistades solo existen porque no te atreves a decir que ya no te suman. Vas a descubrir cuántos sueños ya no son tuyos, sino ideas que adoptaste para encajar. Vas a notar que muchas de tus metas son distracciones bien disfrazadas. Que tu perfeccionismo es una excusa. Que tu multitarea es evasión. Que tú no tengo tiempo es mentira. Y sí, esa verdad duele. Pero también te libera. Porque una vez que la ves, ya no puedes esconderte detrás de tus excusas favoritas. Y entonces pasa algo. Algo que no se puede forzar ni simular. Tu mirada cambia.
Porque ya no estás huyendo. Ya no estás sobreviviendo. Estás tomando el control. Y ese control no es una sensación de poder sobre otros. Es poder sobre ti. Sobre tu respuesta cuando alguien te hiere o te rechaza o te ignora. Eso es organización en su forma más elevada. Una mente en orden. Sobre tu reacción cuando algo se atrasa. Sobre tu actitud cuando las cosas no salen como esperabas. Un alma que sabe lo que vale. Un carácter que no se vende por comodidad. Y por eso los estoicos eran tan admirados incluso por sus enemigos. Porque no había forma de quebrarlos desde afuera. Eran dueños de sí mismos. Y cuando eres dueño de ti, no importa cuán caótico esté el mundo, tú permaneces. Imagina eso. Imagínate despertando cada mañana sin la ansiedad de 1000 pendientes mal gestionados. Sin el peso de relaciones medio muertas. Sin el ruido constante de 1000 cosas a las que nunca te comprometiste del todo. Imagínate viviendo con espacio. Con intención. Con dirección. Y no porque todo esté perfecto. Sino porque todo lo que hay, tiene sentido. Ese es el fruto del orden. No es rigidez. No es perfección. Es paz. Una paz que no depende de nada ni de nadie. Una paz que viene de haber elegido conscientemente cómo quieres vivir, y luego haber pagado el precio de sostener esa decisión. No todos están dispuestos a eso. Pero tú, si has llegado hasta aquí, es porque lo estás considerando. Y eso ya es algo. Porque la mayoría ni siquiera se detiene a cuestionar su forma de vivir. Siguen corriendo. Siguen tapando huecos. Siguen acumulando actividades, compromisos, excusas, como si eso pudiera llenar el vacío que solo se llena con sentido. Y el sentido, solo aparece cuando hay orden. Cuando hay coherencia. Cuando tu tiempo refleja tus valores. Cuando tus decisiones reflejan tu carácter. Cuando tu vida, aunque imperfecta, se siente tuya. Totalmente tuya. Llegar a ordenar tu vida no es el final del camino. Es el principio de una vigilancia constante. Porque todo lo que organizas tiende a desordenarse si no lo cuidas. La mente, el cuerpo, los vínculos, los proyectos. Nada se sostiene solo. Nada permanece firme si tú no lo estás. Y aquí aparece una de las pruebas más duras del camino estoico, sostener lo que ya construiste cuando la emoción inicial desaparece. Porque es fácil ordenar tu vida después de una crisis. Después de tocar fondo. Después de perder algo. Ahí estás despierto. Tenso. Motivado. Te dices, esta vez sí. Esta vez no me voy a traicionar. Pero el verdadero reto llega después. Cuando las cosas se estabilizan. Cuando la vida parece tranquila. Cuando vuelves a tener opciones. Ahí es donde muchos se derrumban. Porque confunden paz con permiso. Creen que ya no necesitan ser tan firmes, tan conscientes, tan disciplinados. Y poco a poco, sin darse cuenta, vuelven al desorden. A pequeñas concesiones. A negociaciones internas. A justificar lo que ya sabían que debían evitar. Y el precio de eso no es inmediato, pero es letal. Porque cada vez que te traicionas un poco, te vuelves más tolerante con la incoherencia. Empiezas a normalizar lo que antes sabías que era peligroso. Y cuando te das cuenta, ya no estás en control. Estás otra vez a la deriva, pero esta vez con más frustración, porque ya sabías lo que era vivir con orden. Eso es lo más doloroso. No el caos. Sino volver a él después de haber probado la calma. Y por eso el camino estoico no es una decisión. Es una práctica diaria. Un compromiso con el presente. Con lo que haces ahora. Con lo que eliges hoy. Porque tú puedes tener principios,
pero si no los practicas, se pudren. Puedes tener valores, pero si no los vives, se convierten en adornos. Y eso es lo que destruye a muchas personas, la distancia entre lo que dicen creer y cómo viven. Esa distancia, tarde o temprano, se convierte en dolor, en ansiedad, en culpa. Porque tú sabes cuando estás viviendo por debajo de tu potencial. Lo sabes. Aunque lo escondas. Aunque lo tapes con trabajo, con ruido, con entretenimiento, con ocupación. Lo sabes. Y eso duele. Pero también puede despertarte. Si lo usas bien. Si lo conviertes en impulso, no en excusa. Si lo usas como el recordatorio brutal de que no puedes darte el lujo de vivir a medias. Porque una vida a medias es una vida desperdiciada y los estoicos entendían eso mejor que nadie. Por eso no solo hablaban del control. Hablaban del deber. No como obligación externa, sino como honor interno. El deber de vivir con virtud. De actuar con sabiduría. De no traicionar tu esencia, incluso cuando nadie te esté mirando, especialmente cuando nadie te esté mirando, eso es carácter. Hacer lo correcto sin necesidad de testigos. Hacer lo que debes aunque nadie lo note. Hacer lo que dijiste, aunque ahora ya no tengas ganas. Y esa es la verdadera fuerza. Porque cualquiera puede ser intenso un rato. Pero sostenerte firme, eso es otra historia. Eso requiere raíces, raíces profundas. Y las raíces no crecen con motivación, crecen con repetición, con conciencia, con renuncia, con soledad. Porque este camino no es popular. No es llamativo. No tiene aplausos. A veces ni siquiera tiene resultados visibles inmediatos. Pero tiene algo que nada más te puede dar, integridad. Esa sensación poderosa de que tu vida está alineada con algo más alto que tus deseos momentáneos. Y eso no se compra. Se conquista. Con cada decisión pequeña. Con cada vez que eliges no procrastinar. Con cada vez que prefieres el silencio antes que hablar por hablar. Con cada vez que te preguntas: ¿qué haría mi mejor versión ahora mismo? Y lo haces. No porque sea fácil. Sino porque sabes que si no lo haces, el precio es más alto. Porque ya has visto lo que pasa cuando no pones orden. Cuando dejas que la vida te viva. Cuando dejas que el caos decida por ti. Pierdes tiempo, pierdes foco. Pierdes respeto por ti mismo. Y eso no se recupera con promesas. Solo con acción. Así que, si estás en ese punto donde ya empezaste a ordenar tu vida, pero sientes que podrías volver atrás, recuerda esto: la verdadera transformación no es cuando cambias por un tiempo. Es cuando el cambio se convierte en tu forma de vivir. Y para eso, necesitas repetirte a diario lo mismo que se repetía Marco Aurelio en sus meditaciones: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está sobre ti. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Y bueno no significa perfecto. Significa justo. Firme. Íntegro. Despierto. Eso es lo que estás cultivando con cada día de orden. Una mente que no se quiebra fácil. Un espíritu que no se vende por migajas. Un carácter que no cambia según el viento. Y ese tipo de persona no solo organiza su vida. La honra, la defiende, la vive. Hasta el final. Llegas a un punto donde ya no se trata de organizar tu vida, sino de defenderla. Defenderla del ruido. De las distracciones. De la presión invisible de encajar. De la pereza disfrazada de cansancio. De la mediocridad envuelta en comodidad. Porque el caos siempre va a querer volver. Siempre va a buscar una rendija por donde colarse. En forma de una pequeña decisión floja. En forma de una excusa con buena justificación.
En forma de un ya lo hago mañana. Y si no estás despierto, si no estás firme, si no recuerdas quién quieres ser, el caos entra. No como un desastre repentino, sino como una leve desorganización diaria que te roba vida poco a poco. Una notificación que interrumpe tu foco. Una conversación innecesaria que arrastra tu ánimo. Una promesa que haces sabiendo que no vas a cumplir. Y entonces lo pierdes todo sin darte cuenta. Tu paz. Tu energía. Tu sentido de dirección. Eso es lo que está en juego. Por eso este camino no es una moda. Es una urgencia. El mundo no necesita más personas brillantes. Necesita más personas ordenadas. Personas que digan lo que piensan y hagan lo que dicen. Personas que vivan como si el tiempo importara. Porque importa. Personas que no negocien con lo esencial. Y lo esencial, eres tú. Tu conciencia. Tu templo. Tu sentido de propósito. Porque si tú estás en orden, todo lo que toques se vuelve más claro, más fuerte, más real, pero si tú estás en caos. No importa cuántas metas logres, cuántas cosas publiques, cuántas personas te sigan. Todo se vuelve humo. Todo se desmorona. Porque el verdadero éxito no es alcanzar mucho. Es sostener lo que es verdadero. Y eso solo se logra con estructura interior. Con una mente limpia. Con una voluntad entrenada. Con una vida simple y ferozmente intencional. Sí. Ferozmente. Porque vas a tener que defender tu espacio. Vas a tener que incomodar a quienes se benefician de tu desorden. Vas a tener que decir no, muchas veces. Incluso a ti mismo, y eso no te va a gustar al principio. Pero luego, lo vas a agradecer. Porque vas a mirar tu vida con orgullo. No un orgullo arrogante, sino uno tranquilo. Uno silencioso. Uno que solo tú conoces. Porque solo tú sabes lo que costó. Y ese orgullo es sagrado. Es lo que te mantiene firme cuando las cosas se ponen oscuras. Es lo que te dice, no regreses. No te vendas. No te apagues. No vuelvas a ese lugar donde todo parecía fácil, pero tú no eras tú. Es lo que te dice, porque ahora sí eres tú. Un tú ordenado. No perfecto. No invulnerable. Pero presente. Firme. Claro, y ese tú, ya no se conforma con sobrevivir. Quiere vivir. Con estructura. Con dirección. Con virtud, como lo hicieron los estoicos no porque estuvieran obligados sino porque entendieron que la vida es demasiado corta para dejarla en manos del azar. Demasiado valiosa como para vivir sin sentido y ese sentido no te lo da el mundo, te lo das tú, cuando organizas tu alma y alineas tu existencia. Con algo más alto que el deseo del momento. Entonces sí. Tu vida empieza a tener forma. No perfecta. Pero tuya. No ruidosa. Pero firme. No inmediata. Pero real. Y eso basta. Eso es todo. Porque cuando tu alma está en orden, ya nada te puede derribar de verdad.